Vamos a iniciar, hermanos, con el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo 1 inicia el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjense algo muy curioso. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, había estado en esta iglesia año y medio antes. Algunos escritores, algunos teólogos creen que pudo haber sido hasta año 8 meses o incluso hasta 2 años antes. Acababa de pasar un periodo muy corto en el que el apóstol Pablo estuvo por primera vez en esta iglesia de Tesalónica, que fue quien fundó el apóstol Pablo, esta iglesia de Tesalónica, pero tuvo que salir muy rápido. Hechos capítulo 16 y 17 nos enseñan cómo el apóstol Pablo, durante 3 días de reposo, es decir, 3 fines de semana, estuvo compartiendo por primera vez la palabra de Dios en este lugar de Tesalónica. Lo quisieron apresar y tuvo que huir de Tesalónica. Y así es como llega a Corinto. Y año y medio después escribe esta carta. La razón por la que el apóstol Pablo tuvo que huir es porque el gobierno romano, junto con algunos de la secta judía, habían buscado a Pablo para detenerlo y llevarlo a la cárcel. Algunos fariseos habían buscado al apóstol Pablo para llevarlo a la cárcel por estar predicando y buscando adorar al único Dios verdadero. Los romanos no podían permitir eso. El César no podía permitir que hubiese una religión que orara solamente a su Dios. Algunos entenderemos un poco del sincretismo. El gobierno romano decía: tú puedes adorar a quien tú quieras, tú puedes tener el Dios que tú quieras, mientras tus impuestos y tu adoración esté a César, entonces tú puedes adorar a quien quieras. Pero el pueblo cristiano decía: solo Jesucristo merece la honra y la gloria. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso lo quisieron apresar y tuvo que huir. El problema se lo quedó la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia nueva. Algunos creen que el apóstol Pablo pudo haber estado esos 3 fines de semana o incluso hasta 3 meses cuando mucho. Pero fíjese bien, ¿qué iglesia queda firme en la palabra después de 3 semanas o 3 meses? Haya sido como haya sido, la iglesia era muy inmadura para tan poco tiempo de conocer la palabra, y se quedó con un gran problema: la persecución. La iglesia, aún Pablo saliendo de las paredes del lugar en donde se reunían, la iglesia siguió predicando el evangelio que Pablo había enseñado. Así que ya en Corinto, año y medio después, el apóstol Pablo, con muchos de sus ayudantes, Silas y Timoteo, que le apoyaron en su segundo viaje misionero, escriben esta carta. Por eso dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia a los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 2 dice: el apóstol Pablo dice, los que estamos escribiendo, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. La palabra vosotros en el castellano la usamos como ustedes, se usa como ustedes. Damos gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia
en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: han permanecido firmes al amor de Dios. El verso 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y vamos a iniciar en el verso 6 la reflexión, la predicación de esta tarde, de esta mañana aún todavía. Allá en la iglesia iniciamos el culto 11:30. Vengo de la iglesia Bethesda de Yautepec y venimos predicando alrededor de las 12:30. Entonces generalmente a la hora de la predicación ya es tarde. Verso 6: y ustedes, dice el apóstol Pablo, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vea cómo el apóstol Pablo recalca que la iglesia se encontraba en tribulación. Esta tribulación hacía referencia a la persecución que como cristianos tenían al compartir el evangelio. Pablo ya se encontraba en Corinto. Corinto no vivía a tal grado este tipo de persecución por tener una cultura mayormente griega. Los romanos tenían cierto ahí con la iglesia de Corinto, más bien con el pueblo de Corinto, cierta reserva. Había un poco más de libertad en Corinto. Ya Pablo en Corinto les dice: ustedes siguen predicando en medio de gran tribulación. Pero hay una palabra con la que quiero iniciar a reflexionar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. El apóstol Pablo, en diferentes pasajes en la iglesia de Corinto, le dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Esta palabra que vamos a estar reflexionando un momento, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque como cristianos a veces decimos: no me veas a mí, porque soy imperfecto. No me veas a mí, ve a Cristo, porque yo puedo tener muchos errores. Esto no es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, porque hay alguien, los niños ya salieron, pero hay alguien a nuestro alrededor que buscará imitarnos a nosotros. La palabra imitar, la raíz en el idioma original quiere decir algo similar a lo que nosotros conocemos como mímica. Ubican la mímica, que una persona tiene que imitar a otra dependiendo del movimiento que esté haciendo. El apóstol Pablo hace esta referencia. La raíz viene de mímica. El apóstol Pablo dice: lo que el Señor Jesús nos enseñó, hacedlo también nosotros. Así que no se vale, hermanos, no se vale que nosotros digamos: no me imites a mí. El mundo, la gente, ¿sabe usted por qué no quiere conocer del evangelio? Por nosotros, hermanos, por nuestro mal testimonio, por la forma en cómo nos comportamos, por la forma en cómo llevamos nuestra vida trayendo una bandera, diciendo que somos cristianos, y vivimos vidas desordenadas, alejadas a lo que Dios enseña. No estoy hablando de la iglesia Palabra de Vida, porque no conozco, al 98% tal vez no conozco de la iglesia. Estoy hablando del cristianismo en general, hermanos. No podemos decir ser imitadores de Cristo y nosotros estamos viviendo erróneamente. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros.
La gente va a conocer de Cristo cuando vea a Jesús reflejado en nosotros, hermanos. Difícilmente podemos caminar una vida cristiana sin agradar al Señor. Yo me atrevería a decir, hermanos, que si alguna vez usted o yo o alguno de los hermanos cristianos levantaron su mano diciendo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero siguió viviendo una vida inmoral o incluso solamente una vida religiosa, no hemos tenido un encuentro con Cristo. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Una responsabilidad que la iglesia tiene, hermanos, con el mundo allá afuera. Deberíamos poder decir como Pablo a los Corintios: sed imitadores de mí. Cuando la gente ve a usted y lo ve, ¿qué refleja, hermano? Cuando algún amigo, algún compañero de trabajo o incluso en su familia, cuando lo vea usted, ¿podría pensar usted qué es lo que estoy reflejando? ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿O estoy reflejando envidia? ¿Estoy reflejando odio? ¿Estoy reflejando rencor, resentimiento, inmoralidad, deshonestidad? ¿Qué estamos reflejando, hermanos, como cristianos? Un día escuchaba a un hermano y de repente me pareció un poco fuerte y por el momento estuve en desacuerdo, pero reflexionando y yendo a la palabra, hermanos, este hermano decía: venir a la iglesia, levantar nuestras manos, adorar, leer la palabra, cantarle al Señor, ofrendar, no nos hace hijos de Dios. Incluso haber repetido en algún momento una oración diciendo yo acepto a Cristo tampoco nos hace hijos de Dios. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solamente se necesita una confesión de decir yo quiero, se necesita una confesión de fe, es decir, interviene el corazón, una decisión de apartar tu vida y seguir a Cristo. El verso 7 dice: de tal manera, sigue hablando el apóstol Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Tesalónica, hermanos, era la capital de Macedonia. Todo lo que es Macedonia y Acaya, o lo que era en el tiempo del apóstol Pablo, hoy es Europa, especialmente Grecia, solo lo que es Grecia. Así que lo que estamos hablando de Macedonia y Acaya, hoy es la parte norte de Grecia y la parte última, la parte sur de ese país. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, me tomé a la tarea de tomar Grecia y traerlo a México. Y resulta que tiene aproximadamente el mismo territorio que Sonora y Coahuila. Imagínense, en el centro de Sonora y Coahuila, a una iglesia de palabra de vida, con 2 años de haber recibido el Evangelio. Y todo Coahuila y Sonora conocía ya del Evangelio. ¿Por qué? Por el ejemplo que la iglesia de Tesalónica había dado a su alrededor.
No se puede ser ejemplo, hermanos, si primero no somos imitadores de Cristo. Note cómo el apóstol Pablo inicia diciendo, primero necesitas ser imitador de Cristo. Y luego les dice, sean ejemplo. A los de Tesalónica ya eran ejemplo. La iglesia de Tesalónica, una iglesia modelo que sigue a Cristo, ya era ejemplo. La palabra que el apóstol Pablo usa para decir ejemplo es una palabra que hace referencia a una marca, pero una marca muy especial, como si tomara yo un martillo y golpeara la madera o golpeara el yeso con ese martillo, el yeso o la pared, queda una marca. El apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, ustedes han sido una marca para la gente de Macedonia y Acaya que han creído. Note cómo dice que la gente de Macedonia y Acaya, dice, han creído por su ejemplo. Hace más de 10 años, recuerdo un congreso de misiones. Un misionero que ya está en México, el hermano Jona Morales, estuvo muchos años en un país de Asia. Y en aquel país donde estuvo, no puede uno llegar y tocar puertas diciéndole a la gente, Cristo te ama. O diciéndole a la gente, ¿me permitirías que te comparta del Evangelio? No se puede. Si es extranjero, uno es extraditado a su país. Si es uno local, puede ser torturado. Así que cuando él dio la conferencia, yo le dije, entonces, ¿cómo predicas la palabra de Dios? Si vas a aquel lugar a predicar el Evangelio, ¿cómo es que predicas si no puedes ir y decirle a la gente que Cristo le ama? Su respuesta ha impactado mi vida hasta el día de hoy. Él decía, con la forma en cómo trato a mi esposa, la forma como me trata mi esposa a mí, la forma en cómo tratamos a la gente con la que tenemos comunión. De esa manera es como ellos se acercan a uno y nos preguntan, tú tienes algo diferente. Ya no está penado el que alguien venga y te diga, ¿qué es lo que tienes? Hay algo que te veo, que veo en ti, compártemelo. Ahora ya no está, entonces ya no está penado, porque la persona me está preguntando a mí. Ya no fui yo a ella. ¿Acaso no debería ser la forma también en cómo deberíamos nosotros predicar el Evangelio? Yo no sé si todos son de aquí, de Lomas de Cocoyoc, pero difícilmente, por el tipo de casas, difícilmente los gritos entre el matrimonio o los hijos o entre papás, difícilmente se escuchan en la casa contigua, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, que de repente el vecino esté escuchando la forma en cómo nos tratamos. Que de repente en el supermercado el cajero vea la forma en cómo trato a mi esposa o cómo me trata mi esposa, porque también podemos ser nosotros maltratados, ¿no? Y resulta que el cajero al día siguiente se para en la puerta de la iglesia y se da cuenta que el diácono o el pastor o algún hermano de la iglesia ¿cómo nos comportamos cuando estamos con el compañero de trabajo? ¿Cómo nos comportamos o nos desarrollamos en la empresa con los socios con los que tenemos algún negocio? ¿Entramos en esas negociaciones
para engrasar la maquinaria, dijeran por ahí. Corrupción. O entramos incluso en doble sentido de repente en alguna plática. De repente, entre las personas con las que convivimos, abren el Facebook, les llega un video pornográfico y en lugar de decir, rechazarlo, le dice, mira, yo te enseño, yo traigo uno mejor. ¿Cómo estamos viviendo ese ejemplo, hermanos? La iglesia requiere hoy más que nunca ser ejemplo de aquel que no conoce de Cristo, pero incluso de aquellos que conocemos de la palabra. Algún vecino o alguien que conozca la congregación y que digan, ¿cómo quieren que yo sea como ellos si se la pasan peleando entre ellos? Juan capítulo 13, no lo busque. Al final del capítulo 13, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, para que la gente crea en mí, ámense ustedes mismos. Para que la gente crea, ámense. La gente creerá que ustedes son mis discípulos si se amaran unos con otros. Tercera enseñanza la encontramos en el verso 8. La iglesia necesita ser imitadora de Cristo, necesita ser ejemplo, pero vea el verso 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia se había convertido en una iglesia misionera. Uno de los propósitos, la iglesia tiene 4 propósitos, hermanos. El propósito principal de la iglesia es compartir el evangelio. Dentro de esos 4 propósitos, o más bien esos 4, hacen un solo elemento: hacer lo que Jesús hacía cuando estuvo en la tierra. Proclamar el evangelio, darle honra y gloria a Dios. El apoyo social, hermanos, la ayuda social a la gente que lo necesita, dentro y fuera de nuestra iglesia, y la edificación de los creyentes. 4 cosas que la iglesia tiene como propósito, lo que Jesús hacía. Esta iglesia de Tesalónica había tomado de una manera importante lo que Jesús había hecho, y el apóstol Pablo se los había enseñado: proclamar el evangelio, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Dice el apóstol Pablo, no solo en Macedonia, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense que de repente el pastor Oscar y el misionero Israel se van a la iglesia, al poblado de Totolapan, y llegan a una calle. Oiga, ¿nos permite hablarle de Cristo? ¿De dónde viene usted? Somos de Palabra de Vida. No, fíjense que ya conocimos de la palabra de Cristo, de Dios, porque la iglesia Palabra de Vida ha estado viniendo a compartir el evangelio. Algo así acababa de pasar en Macedonia. El apóstol Pablo dice, no hay necesidad de que nosotros compartamos el evangelio. Ustedes ya lo han hecho. Esto no quiere decir que el pastor no debe hacer ese trabajo. Por supuesto que no. Es un trabajo en conjunto de la iglesia. Pero tampoco quiere decir que solo el pastor debe desarrollar esa tarea.
La misión de la iglesia, su principal misión, es predicar el Evangelio. Siguiente, verso 9. Porque ellos mismos, es decir, la gente de Macedonia, la gente de Acaya, ellos mismos cuentan cómo nosotros, la manera en que nos recibiste y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Esta palabra de convertíos daba testimonio, la gente de fuera daba testimonio que la iglesia de Tesalónica había vivido un verdadero encuentro con Cristo. La palabra convertíos hace referencia a un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio total de dirección. No es un cambio de 360 grados, como muchos dicen. Porque si es de 360 grados, pues vengo aquí, doy la vuelta y regreso por el mismo lugar. No, es un cambio total de dirección, 180 grados. Si yo voy hacia este lado, la palabra arrepentimiento quiere decir, yo voy ahora hacia este lado. Y la iglesia de Tesalónica, antes de conocer el Evangelio, servían a los ídolos. Y dice la palabra de Dios que Pablo les dijo, y ahora ustedes sirven al Dios vivo y verdadero. Arrepentimiento genuino es lo que mostraba la iglesia de Tesalónica. La gente de fuera podía ver en la iglesia local un cambio de vida. Que si antes vivían una vida en adulterio, ahora ha ordenado su vida. Que si antes vivía en situaciones inmorales, ahora vive una vida agradando a Dios. Que si antes vivía una vida de fornicación en juventud, ahora ha ordenado su vida y quiere agradar a Dios, buscando casarse y llevar a cabo el sexo como Dios manda. Y podemos aplicar drogadicción, podemos aplicar alcoholismo, podemos aplicar tabaquismo, podemos aplicar usar pornografía. No sé lo que usted pueda vivir o haya vivido. La iglesia está llamada a mostrar un arrepentimiento genuino para con la gente que no conoce de Cristo. Y última enseñanza, hermanos. Vea cómo la segunda parte, cuando dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, usted ha sido salvo para un propósito. Si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, el único propósito es servir al Señor, proclamar su palabra. No estoy en contra de los templos, porque el Señor nos manda a congregarnos, no dejar de congregarnos. Pero esta no es la razón de la iglesia. El día domingo debe ser un momento de fiesta para el creyente, pero la misión comienza terminando el culto. Cuando ponemos un pie afuera, comienza nuestra misión. Y aquí solo el domingo debemos llegar y disfrutarnos esa coinonía, ese abrazo, alabar a nuestro Dios juntos como pueblo. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, hermano, ha sido rescatado del fango, del lodo. Yo he sido rescatado del fango, del lodo, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hemos sido salvos, si hemos sido sacados de ese lugar para gloria de Dios, y no estamos desarrollando lo que el Señor demanda, para la cual fuimos salvos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Incluso yo podría arriesgarme a decir que muchos no han tenido ese encuentro con el Señor. Es una respuesta natural, como si yo aventara algo, ese algo tendrá que bajar. Es una respuesta natural. Cuando Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario, yo debería de estar en esa cruz. Pero Él dice Corintios y dice Gálatas, el apóstol Pablo en estas cartas, que Él se hizo maldito por mi pecado. Él se hizo pecado y me limpió a mí, dándome vida eterna. Éxodo capítulo 10, acompáñame. He tratado de no moverlo mucho de ahí, pero pongo una marca, por favor, ya estamos terminando. Pongo una marca ahí en Tesalonicenses y acompáñeme, es importante. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Verso 3. Le cuento rápido acerca del contexto. Usted lo sabe. Dios había dicho a Moisés: saca a mi pueblo, su pueblo hebreo, que se encontraba, hermanos, literalmente en el fango, en el lodo. Algunos historiadores dicen que eran como estanques en donde había lodo, agua y paja, en donde el pueblo se la pasaba literalmente con sus piernas, el pueblo hebreo con sus piernas, haciendo una especie de masa para las edificaciones de Faraón. Literalmente Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo del lodo, sácalo para que me sirva, dice el verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así nosotros, hermanos, hemos sido sacados de ese lodo, de ese lugar en donde estábamos. Dice Efesios capítulo 2, otra vez el apóstol Pablo: vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y terminamos con el último versículo. Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El cristiano fiel y verdadero no pasa su vida sin esperar a su Señor de vuelta. La palabra de Dios enseña cómo los profetas dijeron que Jesús iba a nacer de una virgen. ¿Y qué creen? Nació de una virgen. La palabra de Dios dice que iba a morir. Y murió en la cruz del Calvario
por tus pecados y por los míos. Muchos de los salmos dicen que Él iba a resucitar, y muchos de sus profetas anunciaron que resucitaría. El mismo Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, y resucitó. Y el Señor Jesús en múltiples ocasiones le dijo a sus apóstoles que iba a volver, y volverá por su iglesia, por todo aquel que le confiese como su Señor y su Salvador. ¿Por quién volverá? Al que crea que Jesús resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo quiero invitarlo, hermano, en esta mañana, ya tarde, a que si usted desea poner en las manos de Dios algo, dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir. Hoy hemos predicado la palabra de Dios, como cada domingo se predica en este púlpito. Así que no es posible salir de la casa de oración como entramos. No es posible. Si usted escuchó la palabra de Dios, hay algo que Dios habló a su vida. Una iglesia que sigue a Cristo, como la iglesia de Tesalónica, es una iglesia que busca ser imitadora de Cristo, busca ser ejemplo. Es una iglesia que comparte el Evangelio, una iglesia que muestra un arrepentimiento genuino y que su vida la vive al servicio de su Dios. Acompáñeme a orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, por la bendición hermosa que me has dado, Señor, de compartir nuevamente, Señor, tu palabra. Y gracias, Señor, por hacerlo en esta iglesia, Señor, palabra de vida. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los hermanos aquí presentes, incluso a los que no están, Señor, a los que forman esta iglesia, palabra de vida, pero por alguna razón hoy no se encuentran. Pongo en tus manos la vida de su pastor, de su familia, de su esposa. Cada uno de los hermanos, Señor, que ministran en el sonido, Señor, en la alabanza, en la limpieza, en el acomodo de bancas, en cada una de las actividades y ministerios que esta iglesia desarrolla. Tal vez no exista una iglesia como la de Tesalónica, pero es un modelo, Señor, que tú has dejado ahí en tu palabra para que busquemos, Señor, caminar hacia donde esta iglesia, Señor, desarrollaba. Seguramente que tenía problemas, pero ayúdanos, Señor, a sentir lo mismo, como dice tu palabra, sé Dios mismo sentir y así vivir en paz. Usa nuestras vidas para tu gloria y ayúdanos, Señor, a agradarte en toda nuestra manera de vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.